Y ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buena tarde. Hoy tendremos un programa con libros interesantes. Hablaremos de libros, hablaremos de las plumas. Apolonia, ¿cómo te va? Linda tarde, Neftalí. Muy bien. ¿Y a ti? Pues me gustaría que me fuera como a ti, pero no alcanzo ese nivel. Oh, Neftalí. Hoy te vi un poco angustiado porque no encontrabas tu pluma. Pues es que nada más tengo una. Oh, Neftalí. Yo te puedo prestar alguna. No te angusties. ¿Cuál quieres? ¿Tú no te angustias cuando se te pierde una pluma? Oh, no, Neftalí. Tengo bastantes. Bueno, pues yo nada más tengo una. Oh, qué bueno que la encontraste. Pues así en algún lugar lo deja uno, la memoria le falla. Y Tsuri, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo Bien, te ha bien. ido? Bien. Muy bien. Ya estamos trabajando, ajustando todo. Hoy comienza la última parte de la segunda temporada, de la ¿no? segunda temporada. El Germen, Así la es. puerta está abierta. Hoy a las 7:30 la recepción, a las 8 la función. Hoy jueves, aquí estamos a 21. 21. Nos quedaría el viernes 22 y el Ajá. sábado 23. Bueno, pues invitamos a todos los que nos ven a que vayan a esta obra de teatro a La Ceiba en Lacas de Uruapan 301, Colonia Vasco de Quiroga, un espacio muy interesante. Y además venden tecito, cafecito, cervecitas. Oh, Eso. sí. Muy bien, pues Neftalí. invitamos a todo el mundo a que vaya y a Polonia nos tomemos una cerveza. ¿Qué tal ahí? ¿Te parece? Ah, claro. Una. Ah, sí, solo Bueno, una, dos. Neftalí. Oh, Dos. sí, Ok. está bien. Porque a la Oh, tercera... Neftalí, no sé por qué me convences tan rápido. Porque a la tercera volamos. Oh, yo siempre, Neftalí. Bueno, voy a comenzar con un poema de un libro mío que se llama El libro de los duraznos. Oh. Y este es un libro de 94. Entonces, el poema se llama Carta desde la hoguera. No sé si es a ti a quien escribo o a la efigie que ha crecido en mi pecho y memoria a la vez. Cerca estás mientras el día sacude alas y deja una mancha sobre la espalda de la página. Salgo a la luz, a las calles. Allí van heridas de mujeres y sol. Hay calma y miseria, pájaros y un ruido de trenes que se marchan. A lo mejor te escribo porque, lejos de este temor, hay limas creciendo en el árbol del patio de la casa y este frío abre las ventanas para mirar tu desnudez y besar tu silencio. Bien sé que en esta confusión de signos te busco y la voz me descompone, enfila sonido y lengua hacia tus derramadas aguas. Se hace amarilla la hierba, caen de los árboles lágrimas secas y el viento con sus guantes de seda mueve la ciudad como a una ebria bailarina. De mis ojos caen frutos maduros como los días, como las horas de insomnio caído a la solitaria mesa. Amada, de nuevo y después de tantos días, te escribo y aún crecen el musgo y las enredaderas de luz por mis dos brazos. Todavía el mar en tu cuerpo es la señal de mi extravío, mi permanente ahogo. Amada, muchacha, golondrina, pata de venado, lámpara, barco sirena, hechicera, pato, caracol, tatuaje, almeja. Un fragmento de un poema de este libro que hacía mucho que no veía. Oh, Entonces, Neftalí. lo he dejado ahí, ¿Por qué no nos cuentas un poco más de ese libro? Fíjate que es un libro. ¿Por qué elegiste un color tan bonito, Neftalí? ¡Oh! Claro. Me gusta. Bueno, no lo elegí yo, fue mi editor, pero
Guadalajara en el 94. Dice, fíjate que este diseñador es muy bueno. Postov se llamaba, y o sea, no sé el nombre de una empresa o algo así, o era el nombre y apellido abreviados, pero muy buen diseñador, muy buen diseñador. Me gusta. Y bueno, este es un libro, pues, querido, aunque fíjate que me tocó un ejemplar defectuoso, como suele pasar. Y leí un fragmentito de un poema un poco largo, entonces te leeré un par de poemas más breves después de que alcancemos a ir a un cruce de palabras, Dani. Vamos a un cruce de palabras, ¿qué te parece? Y hablemos de un autor muy interesante, desconocidón, digamos, extraño, pero bueno, ya verán de quién se trata. Vamos a cruce de palabras, ¿les parece? Vamos. Tomamos café. Nos invita a Luna Mía Café, que por cierto va a haber novedades en Luna Mía Café, va a abrir de noche, en fin, ya platicaremos. Regresamos. Su nombre real era Roman Kausev, un escritor al que, según cuenta en su novela autobiográfica La promesa al alba, su madre, durante su niñez le vaticinó hasta avergonzarlo ante sus vecinos, que sería embajador y un genio de la literatura. Y él, por iniciativa de su madre, quería tener un seudónimo porque ella misma se lo aconsejó cuando tenía 13 años. Le dijo, un gran escritor francés no puede tener un nombre ruso. Si fueses un virtuoso violinista, estaría muy bien, pero para un titán de la literatura francesa no funciona. Durante meses, el joven Roman Kausev pasó horas enteras probando seudónimos. Los caligrafiaba con tinta roja en su cuaderno especial. Cuando publicó su primera novela, lo había encontrado, Romain Gary. Y aunque firmó algunas de ellas con otros seudónimos, su última novela, totalmente autobiográfica, La promesa al alba, narra la relación con su madre en la que predomina una protección absurda y de control extremo. Su obra es un testimonio novelístico de la Segunda Guerra Mundial desde los ojos de uno de sus protagonistas en batalla, él mismo. Romain Gary combatió en las Fuerzas Armadas de Francia como piloto aviador durante la guerra y recibiría una condecoración como héroe de guerra de manos del presidente Charles de Gaulle. Después de que le concedieran el premio Goncourt por Las raíces del cielo, inventó nuevos heterónimos como Sinibaldi, Bogat y Ajar. Sin embargo, el éxito de Ajar le obligó a olvidar a los otros. La novela La vida ante sí no solo ganó el Goncourt, sino que fue llevada al cine. Obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera y un César a la mejor actriz para la legendaria Simone Signoret. Su novela La promesa al alba fue llevada al cine con una realización y dirección de Éric Barbier, muy bien lograda, que en momentos logra un tono cómico, cuando deriva en exageraciones graciosas, como cuando la madre de Román lo manda a matar directamente a Hitler, y él entrena y rememora sus clases de tiro, al que lo mandara su propia madre, al igual que lo llevó a clases de violín y demás disciplinas, en donde el niño Román fracasaba hasta que la madre decide que no le quedaba más que la literatura y debía ser un gran escritor. Las interpretaciones de Pierre Ninet y Charlotte Gainsbourg alcanzaban un trabajo de actuación excepcional y la película, basada en la obra autobiográfica de Gary, es una buena alegoría de la vida del autor con lo que él se sabe, sus escondrijos bajo seudónimos en los que se navegó firmando sus obras como si inventara otros hombres, otros autores de su propia vida. Romain Gary se había inventado a sí mismo, se dice, y si él se creó, tuvo derecho a destruirse a sí mismo. En 1980, cuando tenía 66 años, colocó una toalla roja sobre la almohada, se puso el pijama y se disparó un tiro en la boca con un revólver Smith & Wesson.
Su suicidio fue multitudinario. Murieron Roman Cassius, Shadman Bogart, Fosco Sinibaldi, Emile Aja y Romain Gary. Lo que nadie sabe es quién de todos ellos apretó el gatillo. Romain Gary había nacido en Vilna, Lituania, en 1914. Bueno, ya estamos de vuelta y antes del corte pasamos esta cápsula sobre Romain Gary, que es un escritor sobre quien hacen una película. Esa era la idea. Pero en la película había actores espléndidos. Hay un actor que no puedo recordar el nombre de la película que vi hace poco, un actor francés, que en la película es un joven escritor que nadie lo acepta en ninguna editorial y trabaja en una empresa de mudanzas. Y entonces, pues, se la pasa mandando cartas a las editoriales y lo rechazan, y entonces hasta muy triste pone, no fue aceptada su novela, le quita el no, pone fue aceptada su novela, y tal, muy triste. Y entonces un día hay una persona que muere, un soldado viejo, que peleó en combates en África, un hombre francés que escribía, pero bueno, no era conocido. Y entonces muere y hacen la mudanza y él pues va a cargar sillones, libros, tal, y encuentra un cuaderno. ¡Ay, no! Encuentra un cuaderno. ¡Ay, no! No me digas. Y se lo guarda, lo lee y entonces lo pasa a la máquina, lo manda a la editorial y la editorial dice inmediatamente, pero lo firma. Entonces tiene un éxito Eso enorme. Es plagio, Neftalí. Sí, pues se roba totalmente ese libro. Y se hace muy famoso y gana mucho dinero, pero la editorial después le va pidiendo otro libro. ¿Que escriba más? En fin, hay una cantidad de cosas. Es muy policíaca también esa novela. Y incluso, ¿Recuerdas el nombre? No es novela. Esa película que no sé si será si descienda de alguna novela francesa, no estoy seguro. Pero recordaré ese nombre y te lo diré, Apolonia, porque es una película muy buena, reveladora sobre un lado. Es decir, los ladrones de bancos, los ladrones de ideas son lo mismo. Entonces es muy interesante cómo este hombre ya no puede con esa mentira y es la vida o la muerte. Es decir, es muy buena la película, muy cruel, muy dura. Tiene que matar a alguien, tiene que hacer esto. Tremenda. Pero bueno, hablaremos de esa película ahora que me acuerdo. Y fíjate que estaba recordando sobre James Dean, que fui a un amigo que hizo un coche, armó un coche con una carrocería de ese modelo donde James Dean, el actor de Hollywood, se accidentó y murió. Y entonces vimos cómo terminó de armar este amigo mío un coche. Y bueno, he pensado mucho en esa historia de ese actor que murió muy joven, el protagonista de Rebelde sin Causa, ¿no? Nada menos, que además anduvo con Natalie Wood. Todos los que participaron en esa película, actores, tuvieron finales muy trágicos. Natalie Wood se suicidó, se ahogó en el mar. James Dean
estrella su auto y se mata, un Porsche. Y bueno, el asunto es que el amigo del personaje, un actor joven, muere en Tijuana asesinado. El actor. Entonces hay historias ahí muy interesantes sobre ese personaje, James Dean, que fue un actor pues famosísimo, nada menos el protagonista de Rebelde sin Causa, ¿no? Un ícono además de la imagen del joven que a partir de ese entonces viene usando mezclilla, camiseta, como es normal vestir ahora. Bueno, él tuvo esa digámosle, rebeldía, buena idea de ponerse pantalones de mezclilla, ¿no? En fin, cuando antes los usaban nada más los obreros. En fin, hoy tenemos varios libros de qué hablar, Apolo. ¿Cuáles tienes, Neftalí? Pues míralos, están de cabeza. Ay, sigo sin saber leer de cabeza, Neftalí. Vamos a hablar primero vamos a poner al derecho los cuentos orientales. ¿Cuentos orientales? De Marguerite Yourcenar. Cuéntame. Bueno, Marguerite Yourcenar, bueno, sabemos que es una escritora muy importante, autora de las Memorias de Adriano, ¿no? Autora de Opus Nigrum, tiene una novela que se llama Opus Nigrum. Y es un caso muy interesante en del siglo XX, una novelista importantísima del siglo XX. Además, desde niña, un caso curioso, desde niña aprendió griego, traducía, leía mucho, en fin, es un caso. Y este libro de los cuentos orientales es extremadamente hermoso. Nunca he olvidado el primer cuento del libro que se llama ¿Cómo se salvó Wang Fo? Hago un paréntesis para recordar que ella escribió una novela, no es cierto, una especie de ensayo sobre la muerte de Yukio Mishima, el autor japonés, el novelista japonés, de escándalos, ¿no? Se suicidó en público, en fin, todo eso. Pero ella escribe una novela, no, otra vez me equivoco, escribe un texto entre ensayo analítico sobre la muerte de Yukio Mishima. ¿De dónde es ella, Neftalí? Ella es francesa. Bueno, en realidad, si mal no recuerdo, es belga. Vamos a ver nada más en dónde nació Marguerite Yourcenar. Aquí en Bruselas, Bélgica. Pero vivió una parte al final de su vida en Estados Unidos. Y hay una entrevista, un libro de una serie de entrevistas de ella, muy amplio, pero están filmadas. Las entrevistas, sí. Bien. Entonces hay un documento pues importante de Marguerite Yourcenar, que ella nació en 1903 y murió en Maine, Estados Unidos, en 1987. Bueno, me interesaría saber cómo se llama ese libro. Aquí están sus obras. Sobre la muerte, es que tiene muchísimos libros. El Jardín de las Quimeras, Los dioses que no han muerto, Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Eso, pero es al final que escribe ese libro, Pulsión sobre la muerte. Pero es un elogio, un gusto por la muerte
Yukio Mishima y la figura. Ya vamos a ir a un corte, Dani. A Polonia. Vamos a un corte. Sí, Neftalí. Seguimos tomando café y hablemos un poquito ya del libro de Marguerite Yourcenar cuando volvamos. Regresamos. Indudable la belleza de la obra de Marguerite Yourcenar. Ya encontré el título, se llama Mishima o la visión del vacío. Es un libro estremecedor. A mí me impresionó mucho la lectura de ese libro. Y además también leía Mishima. Ay, Neftalí, ¿podrías darnos a saborear un poco del libro? Hablemos de este libro, Los cuentos orientales. Fíjate que este libro especialmente me ha gustado. Tiene relatos que tienen mucho que ver con la pasión, el gusto, el amor que Yourcenar profesaba por Grecia, ¿no? Recordemos que de niña ya hablaba griego, ¿no? Por China, por toda esa región de los Balcanes y toda esa mitología que a ella le gustaba mucho y que conocía y que había estudiado y que había observado. Entonces, se acerca de una manera espiritual a esos mundos. Bueno, este libro es es un homenaje a todas esas pasiones por Grecia, China, los Balcanes, esa parte del oriente del mundo, ¿no? Ella también era historiadora, entonces tenía un conocimiento muy amplio de las culturas que le interesaban, ¿no? Es decir, ella escribió Memorias de Adriano, ¿no? Memorias de Adriano que es meterse a la historia de verdad y escribir nada menos que a Adriano. Estudió, por supuesto, todo lo que concierne a este personaje para escribir como si fueran las memorias de aquel hombre, ¿no? Muy profunda su literatura, muy honda. Y este libro de cuentos me gusta mucho porque, fíjate, ¿Qué cuento es tu favorito, Neftalí? Hay un cuento que me gusta muchísimo que se llama Nuestra Señora de las Golondrinas. Y mi favorito, que nunca se me olvida, porque además es un homenaje a un creador, ¿no? ¿Cómo se salvó Wang Fo? Es impresionante cómo hay un pintor que lo llevan a un cautiverio y entonces pinta un cuadro para escapar. Pero además lo encierra un príncipe porque amaba tanto su pintura y él estaba encerrado, ese príncipe. Y entonces sale al mundo y dice, no, este no es el mundo era el que pintaba Wang Fo. ¿Cómo? Entonces Wang Fo me mintió, el mundo no... En fin, es deliciosa la historia y lo manda a encarcelar y el pintor escapa. Por su misma pintura. Sí, es muy bello este cuento. Me gusta, Neftalí. Y bueno, hay uno de Cali, ¿no? La sonrisa de Marco, La leche de la muerte. Ese es buenísimo. Pues bueno, yo recomiendo mucho este libro de cuentos orientales de Marguerite Yourcenar. Si quien lo lee no sabe de estos personajes antiguos, de la mitología balcánica, de todo esto,
no importa, hay que leerlo, es extraordinario. Yo creo que quien lo lea lo va a disfrutar muchísimo, muchísimo, porque hay mucha sabiduría. Y esa es la literatura por la que yo doy la vida. Vamos a un sketch todavía, ¿no? O iremos a... ¿No? ¿Sí? ¿Alcanzamos? Ah, pues vamos a un sketch que esta vez nos hablas del piano. ¿Del piano? Sí. Oh, pues vamos a escucharlo entonces. Ahorita te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Aquí? Sí. Oh, Ok, regresamos. está bien. Muy bien. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Apolonia. ¿Escuchas a Schumann? Sí, Neftalí. Escucho ese piano maravilloso nacido del corazón del músico desdichado. Así es. Robert Schumann vivió la desdicha. Escucha, Neftalí, esa imaginación sonora que el compositor alemán vivía es una proeza. La música de piano que compuso para Clara me inspira. Se dice que ella era muy buena pianista. Y muy grande el amor que Schumann le tenía. Apolonia, pensando en la palabra piano, ¿qué sabes de ella? La palabra italiana piano, querido Neftalí, deriva del latín planus, plano, llano, claro, la misma que nos dio nuestra palabra llano. Se asocia con la raíz indoeuropea ple, pla, llano, extender, que estaría presente en planeta y plasma a través del griego. ¿Qué sugerente significado? Qué sugerente significado, Apolonia, pero pienso que como muchas cosas, todos conocemos el piano. Lo escuchamos, sabemos qué es, pero poco sabemos de su origen. ¿Sabes algo tú? Un poco, Neftalí, pero este instrumento fue inventado en 1698 por el fabricante florentino de clavecines Bartolomeo Cristofori, cuyo primer modelo quedó listo en 1709 y se llamó Gravincefalo col piano e forte, clavecín con suave y fuerte, aunque fue más conocido inicialmente como piano forte, que más tarde se abrevió a piano y así llegó a nuestra lengua. Actualmente se conocen dos pianos fabricados por Cristofori. Uno de ellos, de 1720, está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El otro, fechado en 1726, está en el Museo de la Universidad Karl Marx de Leipzig. Pues había escuchado yo su nombre y sabía porque un amigo que se dedica a restaurar pianos, y lo hace muy bien, me lo platicó alguna vez. Muy bien, pues fíjate que Cristofori llevó adelante su proyecto de constatar que el clavecín no permitía hacer tonos más suaves. En italiano suave significa piano, o más fuertes o recios. En italiano se dice forte. Es lo que yo sé de mis lecturas permanentes. Si acaso leo un poco o investigo más, te diré algo. Por ahora quisiera invitarte a escuchar otras piezas de Schumann. Pero con un vino tinto, ¿te parece? Y puedo invitar a mi amiga Ludmila. A ella le gusta la música. Claro, Apolonia. Puedes invitar a tu amiga Ludmila. Ahora mismo le llamo. ¿Me prestas tu teléfono? Ah, de acuerdo, claro. Por aquí debe estar, pero claro que te lo presto.
ya estamos de regreso y bueno, el libro que ponemos de pie es este, que se llama Relatos del Oeste Californiano, de un escritor, Bret Harte, que era Francis Bret Harte. Un librito de algunos relatos de este escritor extraño, este escritor del siglo XIX, él murió en 1903 más o menos, y nació en Albany, Nueva York, en 1836, en la primera mitad del siglo XIX, muere empezando el siglo XX, pero tiene una obra numerosa, es muy curioso, fue mensajero, tipógrafo, maestro de escuela, periodista. Y fíjate que Bret Harte conoció a Mark Twain, que después Mark Twain se alejó de él porque tenía fama de borrachín y tenía un carácter muy difícil y además maltrataba a su mujer, algo no le pareció a Mark Twain nada menos, y se alejó de él, pero estos relatos, dice aquí en la contraportada, nos encontramos en estos relatos muy, muy buenos, así me recuerda mucho las películas que yo vi del oeste. Nos encontramos con pistoleros, tahúres, con mineros y tramperos, con bandidos y familias de colonos, con ciudades y campamentos, con montañas y sierras, con páginas pintorescas, patéticas y aventureras. Eso dice la contraportada de estos relatos del oeste californiano, que a mí me parece interesante, como ese mundo que conocemos, digamos, de los vaqueros, de los pistoleros, que no es poca cosa y son emocionantes, ¿no te parece a ti? Oh, sí, Neftalí. Digo, hay críticas muy duras ahora, pues el machismo, tal, y muchas cosas, pero bueno. Bueno, de las cosas tiempos lo hacían de frente, Neftalí, claro, contando cada quien. Los duelos. Eso me parece interesante, cómo los hombres se enfrentaban de esa manera. ¿Cómo resolvían las cosas, bueno, pues Bret Harte, estos relatitos. Tiene una obra numerosa, una obra muy, 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 muy amplia de novelas y relatos. Y bueno, recomiendo, a mí me cayó muy bien este libro que se lee en 2x3. En 2x3. Bret Harte, Relatos del Oeste Californiano. Bueno. Fíjate que hay un libro que tengo de cabeza aquí, de otro autor norteamericano, para variarle, que nada menos de Truman Capote, que fue un escritor, se dio a conocer como a los 24 años más o menos, con un libro que se llamaba Otras voces, otros ámbitos, ¿no? Tuvo éxito en un principio. Después, es autor de la célebre novela A Sangre Fría, que es una de las novelas, se dice que es la primera novela que incluye o que fusiona la estructura novelística con el periodismo. A Sangre Fría trata de un reportaje novelesco, una novela reportaje sobre unos hermanos asesinos que matan a una familia y entonces Truman Capote en la realidad va a entrevistarlos a la cárcel, que además hay una historia de amor ahí entre uno de ellos y Truman Capote. Curiosísima, ¿no? Hay una película, Truman,
se llama Capote, y la hace un actor que se suicidó en Nueva York, que bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que se parece mucho a Truman Capote. Y bueno, esa célebre novela, pues fue también todo un escándalo, porque a Truman Capote lo acusaron de esperar que murieran los personajes en la cárcel, están a condena de muerte, ¿no? Entonces, que murieran. Después de la ejecución, Truman Capote termina la novela. Esperó a que los ejecutaran para terminar la novela. Entonces lo acusa un poco de falta de respeto a la moral de los derechos humanos. En fin, hay todo un escándalo. Pero es una gran novela, eso indiscutible. Y bueno, él también es autor de Música para Camaleones, que es otra obra importante de este autor. Pero aquí, este cuentecito, Niños en su cumpleaños, que además es una traducción de Juan Villoro, y supongo que él hace la contraportada, que me permito leerla porque es ejemplar para saber de qué trata el cuento. Un lector que va a la librería y lee la contraportada, ¿no? Para saber de qué se trata, si no conoce el autor. Cuando conoces al autor, te gusta, deseas leerlo, llegas, levantas el libro sin ver nada y te lo llevas, ¿no? Hay muchos autores que se ganan ese privilegio, Néstor. Ese privilegio. Y hay otros que no. Bueno, hay de todo, ¿no? Así es. Escrito en 1948, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, este maravilloso relato trata de la amistad verdadera, de los sueños, del primer amor, del paso de la edad. El propio Capote lo considera el mejor de su producción. Eso me impactó. Y yo lo leí porque me gusta Truman Capote, pero además la edición es muy bonita, es de Nórdica, libros, ¿no? Está ambientado en Alabama, en el verano de 1947. En un pueblo donde casi lo único que se podría hacer era tomar helado de Tutti Frutti. Sentado en el porche viendo pasar el autobús de las 6. Un día llegará en ese autobús una chica que despertará a los habitantes del pueblo, Lily Jane Bobbitt. Y su madre, que nunca habla. Bueno, esa chica, Lily Jane Bobbitt, revolucionará la vida de dos amigos, Billy Bob Murphy, cuyo padre había fallecido recientemente en la Segunda Guerra Mundial, y Preacher Starr, y dará lugar a una lucha por llamar su atención. El resultado, dice aquí, es un retrato inolvidable de los protagonistas, de sus padres y de la vida profunda del sur de Estados Unidos. Ya nos vamos a ir, no alcanzamos a hablar. Dejamos pendiente este libro magnífico de Blay Cendras, La prosa del Transiberiano. Bueno, recomiendo mucho Niños en su cumpleaños de Truman Capote, que es un cuento espléndido, bien vale la pena. Apolonia, te invito al teatro. Sí, Neftalí. Nos tomamos 2 cervecitas. Oh, me encantaría. Neftalí, pero diles por qué no pueden perderse Germen. Porque es una obra muy... es conmovedora. Estremecedora, diría yo. Yo creo que estremecedora. Y tú sabes de Itsuri Molina, que está ahí contigo, ¿no? Que es una actriz, wow. Ay, sí, Recomiendo que vayan a ver Germen, la puerta está abierta hoy, mañana o pasado, el día que ustedes quieran. Vayan a ver esta obra que está muy buena ahí en La Ceiba, en la calle de Uruapan 301, Colonia Vasco de Quiroga, a las 7:30 de la noche, jueves, viernes y sábado. Me despido, Apolonia. No, ya está bien. De aquí nos vamos al teatro, tomamos 2 cervecitas. Así es. Me parece perfecto. Muy bien. Recuento.
He vivido tanto tiempo en silencio que hablar se me vuelve llamarada, ventarrón, grieta del canto, aguijones para envenenar mi propia voz. La noche comienza antes de las primeras palabras que digo. Toma ventaja en el desvarío, viene de cerca, es palabras, cadena en llamas para encarcelar la lengua, mástil de hierro, oleaje, navegación, extravío, pluma sin ave, pincel, barco, marea, montaña de música, cielo de la memoria, ola, túnel de luz, rabia, amor. A lo mejor una palabra te encuentra. Una de todas da contigo y te devuelve por sus rieles esos mismos que una vez te alejaron. Un poema de mi libro de los duraznos. Recuerden, amigos, que algún día los rieles del destino nos traerán aquello que soñamos. Y si no, debemos ir por aquello que hemos perdido. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.